El día de hoy voy a hacer un video contestando 7 ideas fundamentales de los problemas más recurrentes en los condominios. Y pues bueno, no es tan enfocado precisamente a la problemática muy práctica, a nivel práctico, sino más bien estructural, es decir, una forma de percibir ampliamente la problemática en los condominios. Entonces, verás, posiblemente te identifiques con alguno de ellos, posiblemente sientas que sí, efectivamente, tú lo estás viviendo o está pasando en tu propiedad, en tu condominio, donde eres condómino. Entonces, te interesa, si estás por el mismo motivo que has llegado a este canal, pues te interesa este tema. Se me hace muy interesante. Espero te guste y seguimos con el video. Hola, ¿qué tal? Buenos días. YouTube Israel aquí con un video más relacionado a este tema tan apasionante que nos atrae a todos: los condominios. Bueno, uno de los problemas principales en la administración de los condominios es la confusión entre la responsabilidad del comité de vigilancia y del administrador. A pesar de que sean cuestiones que tienen que ver con el condominio, pues son obligaciones, son facultades completamente diferentes, no tienen que ver una con otra, son muy diferentes. Entonces, generalmente en este punto hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque en los condominios, especialmente en algunos de ellos que son grandes, que son de gente con poder adquisitivo, bueno, son personas competentes en un área extrema de su vida, entonces quiere decir que son dominantes. Y en el caso de un administrador que no tenga las capacidades, facultades, o que no tenga las habilidades necesarias para poder imponer, para poder sugerir, pues bueno, se ven como sobrellevados. Entonces hay una gran división aquí y posiblemente sea uno de los problemas más frecuentes y más fuertes. ¿Por qué? Porque cuando no está claro, pues obviamente se mezcla la cuestión de visión personal de un condominio, un propietario, con la administración. Es decir, con la perspectiva del condominio. Y muchas veces los condóminos en sí pues lo toman como un condominio que quiere dirigir a los demás y que quiere mandar sobre los demás. Entonces este juego, estas facultades, este juego de relaciones de autoridad es muy importante en los condominios. ¿Por qué? Pues permite, primero, la parte más fundamental, permite que la responsabilidad caiga donde tiene que caer. Es decir, hay una persona encargada, hay un apoderado donde toma las decisiones y es el responsable directo de cómo sucedan las cosas, y no caen en algunas personas o condóminos que en realidad están fungiendo labores o haciendo tareas de honorífica y pues no perciben sueldo, no perciben salario. Entonces hay cierta responsabilidad, pero no debe caer otra responsabilidad que es precisamente única y exclusiva del administrador. Entonces creo que es un papel, una cuestión bastante recurrente que hay que verificar bien, y que generalmente está muy bien explícito las facultades tanto de uno de otro en el reglamento como en la ley. Es decir, está muy bien clasificado, y el jugar este juego o el jugar la administración o hacer la administración con estas reglas evitan muchos conflictos de carácter personal y muchas insatisfacciones a nivel personal con el vecino o con el presidente o con la persona que esté tomando o que esté en el mando, y con el administrador. Porque recordemos que el administrador es una figura un tanto institucional, es decir, representa el condominio, pero no representa particularmente intereses, o no figura particularmente en intereses que no sean de interés general para todos los propietarios. Bueno, entonces ese es uno de los principales problemas que veo. El número 2 es, y va de la mano con esto, ¿no? Debilidad. Y debilidad no me refiero exclusivamente en el carácter, sino también me refiero a habilidades, a competencias del administrador. Es decir, hay muchos administradores que juegan o que les funciona el ser complacientes con sus condóminos, porque recordemos que finalmente en la asamblea quien vota al administrador, quien vota que permanezca el administrador, es la asamblea. Entonces he visto recurrentemente que la administración pues obviamente es demasiado complaciente con los condóminos, y muchas veces en deterioro del reglamento, es decir, muchas veces en deterioro al juego del reglamento. Entonces esto no es fundamentalmente algo que beneficie per se a la propiedad. ¿Por qué? Porque cada condominio tiene intereses diferentes. Si se beneficia uno, bueno, el otro dice yo también quiero ese pequeño beneficio, pero de esta forma. Entonces se va transformando lo que son vicios en algo más grande que va creciendo, como una hidra que va creciendo y va generando más conflictos. Entonces
Pues aquí muchas veces la administración, el administrador juega un papel más bien de regulador, es decir, estar recordando el reglamento, no, aquí no se puede, no, eso no es posible, es decir, para entonces mantener un equilibrio en el condominio y las reglas apliquen igual para todos, tanto para el que hace poquito, el que hace mucho, es decir, seguir esa misma dinámica que permanece un régimen equilibrado. Entonces, ese es muchas veces no tiene que ver mucho con las competencias y obviamente con el punto anterior, que es las facultades o el poder de un comité de vigilancia muy dominante contra un administrador poco competente. Entonces, es el juego, la dinámica aquí, que muchas veces crea muchas insatisfacciones en varios condóminos. Y posiblemente deja tus comentarios, a lo mejor tienes una idea diferente de esto o coincides completamente con esta idea. Punto número 3 y bastante interesante es los condóminos que confunden sus obligaciones y sus responsabilidades. Es decir, es fácil ponerse en cobijo o cobijarse bajo el mal comportamiento del vecino o justificar mi mal comportamiento en relación a lo que hizo el otro, o decir, bueno, si el otro pagó tarde, pues yo también quiero pagar tarde. Es decir, no tomar en cuenta sus obligaciones como condóminos y contribuir en el régimen de propiedad en condominio. Por ahí tengo algunos videos que hablo precisamente en que a veces como vecino tienes que dar pasitos atrás para mejorar el ambiente condominal. Para mejorar la cultura condominal a veces tienes que ceder un poquito tú también a tu perspectiva. ¿Por qué? Porque los condominios son entes vivientes, somos seres humanos que somos propietarios de un pequeño espacio en el condominio y a veces queremos las cosas a nuestra manera. O a veces no estamos de acuerdo con esto y no queremos porque simplemente no va con nosotros y no vamos a aceptar. Entonces, en un régimen condominal, cuando hay demasiada tensión entre los vecinos y nadie cede, pues obviamente se empieza a volver un tipo infierno en que cada quien estira y cada quien quiere y cada quien pelea. Y esto es parte de lo que se confunde mucho. Muchas veces, como vemos que el vecino hace y pues no se le demandó, no se tomaron acciones fuertes contra él, pues yo también puedo ¿no? Pues yo también lo puedo hacer. Pero recordemos que la premisa no es eso, la premisa no, el mal comportamiento no sustenta o no me da derecho a mí de mal comportarme mal. Al contrario, es decir, si él lo quiere hacer así, él tendrá sus consecuencias más adelante. Yo voy a insistir en que las tenga, pero mi actitud como condómino responsable es contribuir con mi cuota como tengo que contribuir, poner mi basura donde la tengo que poner, respetar el reglamento como lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque en esas actitudes yo contribuyo a la solución. Yo soy parte de la solución y no soy precisamente parte del problema que tiene el condominio en problemas. Entonces muchas veces esta confusión de decir yo no, él sí, en esto sí yo tengo razón, esto no, crea la confusión, porque ya lo expliqué en un video anterior. Uno de los problemas es que cada quien vivimos en nuestro espacio, aquí arriba de la cabeza, arriba de los ojos, ahí estamos y no estamos empáticos al momento de cruzar con otro propietario y tratar de comprender y partir de la premisa de que lo correcto siempre va a ser lo correcto, es decir, actuar de manera correcta siempre lo va a hacer. Entonces, si yo en esto contribuyo al régimen de condominal, seguramente va a ser algo mejor constantemente que si yo contribuyo a que sea algo en deterioro. Bueno, ese es un problema muy recurrente. Otro de los problemas algo recurrentes es la transparencia en las operaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque bueno, ahí hay dos aspectos muy interesantes. Una que es si estamos, porque hay condominios muy pequeñitos que pues obviamente no tienen no tienen la capacidad de estar generando una estructura contable, auditable al 100%, pero sí hay formas, sí hay métodos muy precisos para poder controlar esto. Es decir, hay una parte muy interesante del control en las operaciones. Y pues bueno, eso ya es muy sabido y precisamente el hecho de tener este control permite una transparencia. Y por ejemplo, una de ellas es una bitácora fotográfica. O otra de ellas puede ser avalar tus decisiones con miembros del comité, es decir, el control interno es hacerlo de más de 2 personas, entonces otra persona integrarla, tomarla en las charlas, en las decisiones, hacerlo muy público. La otra puede ser, bueno, si tienes pagos con cheques o tienes movimientos bancarios, pues contratos amparados, nombres físicos en cheques, es decir, esta forma de amparar o de hacer transparente todos los gastos.
Y es una forma muy sencilla de hacerlo. La verdad no se requiere ni gran estructura, no quiere decir que sea 100% auditable, que pueda venir una auditoría todo momento, pero quiere decir que al menos los gastos que están haciendo no hay duda que corresponden a la propiedad, no hay duda que corresponde al monto y no hay duda que hay un servicio derivado a ese egreso. Entonces eso es algo muy interesante y que hay que tomar muy en cuenta. Bueno, otro aspecto bastante interesante de esto es la falta de planeación. ¿Por qué? Aquí es muy interesante porque precisamente como somos varias propiedades, varios condóminos, todo el mundo queremos, la mayoría queremos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo unificar este criterio? ¿Cómo unificar este criterio? Es bien complicado, es complicado. Entonces, ¿dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es muy importante. Porque, por ejemplo, si yo decido cambiar una fachada o cambiar una puerta o hacer algún material diferente, pues va a haber otros 5 que van a decir, bueno, ¿por qué ahí? ¿Por qué no acá que era más necesario? ¿Por qué no arriba que era más urgente? ¿Por qué no esto que era más urgente? ¿Por qué aquí que no era tan relevante? Es decir, creas un grado de complejidad. Si de por sí llevar a cabo el trabajo en sí es todo un reto, bueno, el que todas las personas estén de acuerdo con ellos a un reto mayor. Entonces, la falla aquí está en planear. ¿Por qué? Porque bueno, si hay proyectos que se tienen que presentar, pues hay que sujetarlos, es decir, en cada asamblea presentar los proyectos del año con preaprobación de acuerdo al flujo. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya estamos de acuerdo, al menos en la mayoría de la asamblea, cuáles son las tareas o trabajos que se tienen que hacer durante el año, independientemente de las emergencias que ya tenemos planeado. Entonces esto libera un estrés fuerte a la administración de decir, bueno, se van a enojar 5 porque hicimos esto y no hicimos el otro. Bueno, no, ya lo tenemos preaprobado, es decir, ya estaba dentro de los proyectos que ustedes decidieron que eran los urgentes o necesarios. Fuera de eso, el proceso de llevarlos a cabo, pues obviamente nos enfocamos al trabajo en realidad en vez de la política de por qué llevar a cabo ese trabajo mejor que otro o en vez de otro. Entonces es una falta de planeación, porque también la planeación va de la mano con el presupuesto. ¿Cuánto podemos gastar y cuánto no podemos gastar? Porque muchos pueden decir, bueno, es que hay que cambiar toda esta parte, hay que cambiar, espérame, no se puede porque no está dentro del presupuesto y no hay dinero para ello. Entonces estas facetas de planeación son bastante interesantes y pues bueno, si las hacemos de esta manera nos permite enfocarnos en el trabajo y nos permite no desgastarnos en política, en convencer, en proselitismo para poder llevar a cabo un trabajo de este tipo. Entonces esto es muy interesante porque tienes las herramientas esenciales y tus presupuestos, tus proyectos aprobados en la asamblea, entonces ya quitas una piedra del camino. Y el problema final y bastante recurrente que veo es falta de actitud al diagnosticar un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces las soluciones son express inmediatas, pero no llegamos a la raíz del problema. Entonces esto es muy recurrente en los condominios porque generalmente dices, bueno, no está funcionando la vigilancia. Bueno, hay que cambiar al vigilante o otro vigilante que sí lo haga. Pero no medimos cuál es la estructura, dónde está localizado, cuál es el flujo, cuál es el problema real. O es decir, muchas veces es un problema grande el que la gente esté fumando en un área. Hay que poner letreros, hay que poner un vigilante, pero es una persona. Una persona hacer tanto gasto, pues bueno, no. Entonces diagnosticar precisamente los problemas implica analizarlos a fondo para poder determinar prácticamente dónde vamos a llevar ese esfuerzo o qué vamos a hacer con eso. Por ejemplo, el proceder con una demanda civil, bueno, ¿a quién? ¿Cuánto vamos a gastar? Es decir, diagnosticar perfectamente un problema para poderle dar solución. Porque si no es como la hidra, ¿no? Vas cortando siempre las ramas que van saliendo, pero la rama sigue saliendo. Entonces estás gastando, estás tiempo, energía, recursos, tratando de mejorar algo que no se puede mejorar porque de raíz no está bien. Entonces, si se puede diagnosticar, pues bueno, ya sabes. Bueno, este problema es más de raíz, somos todos, no es uno, somos todos, entonces hay que trabajar en la cultura, que diferente, bueno, un condominio, bueno, entonces hay que ir contra él, es decir, todas las energías contra esa persona que está creando los conflictos. Entonces, el diagnosticar los problemas primero, ahorra recursos, porque ya sabes cuál es tu problema y cuáles son tus soluciones, y la otra es, haces más precisa las soluciones, es decir, te enfocas en aquello que soluciona el máximo rango. Porque también si no haces este esfuerzo, pues obviamente no maximizas tus resultados. Porque hay una ley de distribución de un sociólogo que es Pareto, que dice el 80-20. Si te enfocas al 20% que representa tu 80% de resultados,
pues obviamente minimiza recursos, maximiza resultados. Entonces, diagnosticar los problemas en este aspecto, en este nivel, permite solucionar de fondo aquello que sí en verdad mejora la propiedad. Y bueno, hasta aquí con este video. Espero te haya gustado. Es un video un poquito más largo de lo común, pero son temas bastante interesantes relacionados a este tema que diagnostican un poquito más profundo. Creo que ahorita traté de enfocarme a algo más profundo que simplemente decir de un problema preciso o específico de una propiedad. Bueno, si te interesan los temas, suscríbete, dale like, comparte y seguiré posteando más videos, así que asegúrate de estar checando el canal.